Vladimir Yakovlevich Prop fue un antropólogo y lingüista ruso dedicado al análisis de los componentes básicos de los cuentos populares, cuyo objetivo fue identificar sus elementos narrativos irreducibles más simples. Su libro Morfología del cuento fue publicado en ruso en 1928. Allí, Prop no solo definió los temas y conflictos que se repiten en todos los relatos populares, sino también los roles que los personajes pueden ocupar. Partiendo del libro de Prop, el autor francés Greimas desarrolló una teoría llamada esquema actancial. Este esquema menciona e interrelaciona a los actantes, que son todos los elementos que actúan e interactúan para desarrollar la trama de la narración. Básicamente, el esquema actancial es una manera gráfica de explicitar el modo de actuar de los personajes dentro de un texto literario. El esquema actancial cuenta con los siguientes elementos: sujeto, objeto, destinatario, destinador, ayudante y oponente. El sujeto es el protagonista. Realiza acciones para conseguir algo que quiere, que le resulta valioso. El objeto de deseo es lo que desea el sujeto o protagonista, o bien puede ser algo que le resulte valioso. Este objeto puede ser material o abstracto, personal o social. El cumplimiento del deseo del protagonista puede beneficiar a alguien, a sí mismo, a quien se lo encargó, a su comunidad, a quien decide darle una mano, etc. A estos personajes se los denomina destinatarios. En ciertos casos, puede aparecer también un personaje que le dé un objeto al protagonista o al oponente para alcanzar su objeto de deseo. A ese personaje se lo llama dador o destinador. Para alcanzar su objeto de deseo, muchas veces el sujeto tiene un ayudante, que es todo aquel que ayudará al sujeto a cumplir su objetivo. El protagonista se encuentra con uno o varios personajes que desean lo mismo que él y que no deciden ayudarlo o que buscan obstruir su camino para impedir que alcance su meta. Ellos son los oponentes. Así es que se produce todo conflicto, el cual se puede graficar de la siguiente manera que denominamos esquema actancial, ya que en él se explicita la actuación de cada personaje. Ahora veamos cómo podemos utilizar el modelo actancial para analizar los personajes de uno de los cuentos de hadas más conocidos, Caperucita Roja. En el caso del sujeto, no hay dudas de que es Caperucita. Es la protagonista de la historia y todo el argumento está narrado a su alrededor. El objeto de deseo de Caperucita es su abuela. El único objetivo de la niña a lo largo de la historia es llegar a la casa de su abuela para darle comida. Es por eso que sale de casa y se adentra en el bosque, aún sabiendo que es peligroso. El destinatario, o sea, la que recibe la acción y resulta beneficiada por el accionar del protagonista, también es la abuela, ya que es ella la que recibe la ayuda de Caperucita. El destinador, o sea, el personaje que impulsa al sujeto a buscar su objeto, es indudablemente la madre de Caperucita. Es ella la que le da comida y la misión de atravesar el bosque para llevársela a su abuela. En este cuento hay un solo ayudante, que aparece casi al final. Es el leñador, que ayuda a Caperucita salvándola del lobo a último momento. Finalmente, el oponente de este cuento, o sea, el personaje que se opone a que el sujeto cumpla su objetivo, es el lobo. Es el que se come a la abuela y a la misma Caperucita, y finalmente debe ser vencido por el ayudante, o sea, el leñador.